Con esta iniciativa buscamos establecer los mecanismos jurídicos para que los jaliscienses, ya sea por vía propia o mediante los poderes que eligen en el Estado y los municipios, puedan establecer las aspiraciones, principios y valores que apremien la necesidad de solicitar la convocatoria de un Congreso Constituyente y eventualmente tener una nueva Constitución. Una constitución no es otra cosa que un acuerdo entre ciudadanos. Un pacto en donde como sociedad definimos cuáles son nuestros principios y le pedimos al Estado que los ponga en práctica y obligue su cumplimiento. Hay cartas magnas escritas o no escritas, como la británica, que es no escrita, la francesa o la americana, que a pesar de sus siglos de historia siguen siendo símbolos de valores y principios de sus sociedades. La pregunta para Jalisco es, ¿para qué una nueva constitución? ¿Es una exigencia social? Partamos de una premisa. Hace tiempo que el pacto social en Jalisco está roto. Lo vemos con la violencia, la impunidad, la corrupción, la anemia institucional y la falta de legitimidad de los poderes públicos. Es cierto, nuestra constitución, la actual en Jalisco, es papel mojado. Nadie la conoce y pocos procuran respetarla. Y de este diagnóstico se deriva una segunda pregunta. ¿Una nueva constitución ayudaría a tener un pacto social más legítimo y respetado por los ciudadanos? Y ahí sí entran las dudas. Depende. Si la nueva constitución es básicamente un acuerdo entre partidos políticos para redefinir las reglas del juego, me temo que el texto constitucional nacerá sin credibilidad y con amplios cuestionamientos. Por el contrario, si la nueva constitución nace de un amplio debate social en donde la ciudadanía sea el actor principal, en donde participen colectivos, universidades, intelectuales, líderes vecinales y empresarios, podríamos ser optimistas acerca de la utilidad de este instrumento. El pacto social que requiere Jalisco debe venir de abajo hacia arriba y no al revés. Considero que existe un para qué claro en renovar el pacto social. Mis dudas están en los cómo. Soy Enrique Tucen y comenzamos Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tucen. De la mañana con 6 minutos, participa con nosotros al 33 18 80 76 41. Jalisco necesita una nueva constitución, sí, no. ¿Por qué participa con nosotros esta mañana? Augusto Chacón, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, buenos días a todas, a todos. Un gusto estar aquí como cada miércoles. Pues tú primero responde, ¿Jalisco necesita una nueva constitución? En términos de necesidad, en sentido griego, lo que no puede no ser, no. Me parece que no es una de las prioridades que tiene el Estado. Que no hay un Estado de Derecho constante, eso lo experimentamos todos los días, con corrupción, con impunidad, con violencia, con las trabas para hacer negocios, con un largo etcétera, pero que no es imputable a la mala calidad de nuestro texto constitucional, es imputable a quienes tienen que aplicar la ley y también a una porción de poco civismo de nuestra parte. Lo que sí podría ser muy oportuno es discutir, como lo dijiste en tu editorial, sí es deseable que haya un debate amplio sobre el marco que nos da sentido como Estado, el pacto social, como lo llamaste. Me parece que eso sería muy sano, pero un debate amplio, no partidista, no político. Exacto, creo que ahí están entre el para qué y el cómo. Así es. O sea, sí estamos de acuerdo en que el pacto social está roto. Está roto. Eso está clarísimo, ¿no? Sí. Lo vemos, violencia, impunidad, pobreza, falta de solidaridad, desigualdad. Me parece que el pacto social está roto. El asunto es ¿cómo puede ayudar una nueva constitución a redefinir y a volver a tejer ese pacto social? Justamente en el proceso para llegar a él. Y me parece que el proceso no solo debe apuntar a crear una constitución, sino a ver si de veras eso es lo que necesitamos. La iniciativa del gobernador dice acuerdo social. A mí me gusta el término que tú empleas, pacto social. Y para que sea un pacto, y para que todos compremos el nuevo texto constitucional, pues necesitamos platicarlo, ver por qué, para qué sucedería, por ejemplo, si Andrés Manuel López Obrador emprende una reforma constitucional mayúscula, cómo quedaría la nueva nuestra, que tiene que estar ceñida a la nacional. Pero el debate y el diálogo alrededor de un texto constitucional puede ser muy rico si no es un asunto político. Me parece de cuidado proponer que las reformas, que el Congreso Constituyente se pueda instaurar muy fácil. Y sí, con esa tendencia que tenemos a querer cambiar la realidad con leyes, cosa que nunca sucede, pues no es descabellado pensar que cada 6 años
el gobernador se proponga Sí, es que es un asunto... hacer un Bueno, constituyente. se supone que en un año desaparece ese transitorio, ese 117 bis. Lo que tiene, digamos que es un mecanismo que se utiliza como de transición de un modelo constitucional a otro y se supone que después desaparece. Eso es, digamos, lo que se ha colocado sobre la mesa. No queda tan claro, porque inclusive le abre la oportunidad a los presidentes municipales y de pedir una reforma constitucional. A los ciudadanos igual. Entonces, me parece que el debate sería muy sano. A lo mejor nos conviene poner a prueba la que tenemos actualmente, usarla a fondo y entonces Pero, por evaluar. ejemplo, a mí esta constitución que tenemos ya me parece excesivamente parchada, tocada, que tiene cosas en la Constitución que no deberían estar en la Constitución, que tendrán que ir en leyes reglamentarias. Entonces, si me dices, ¿quieres una Constitución de principios, valores, ir hacia ese modelo? A mí sí me gustaría. Claro. Es decir, que cambiemos el actual marco constitucional por uno de principios, valores, en donde se debata sobre libertades, sobre derechos, pero que no sea, digamos, este mamotreto que tenemos en la actualidad como constitución. Es decir, si el proyecto es ese, me parecería sensato. A mí también, justo, sí, a partir de la inclusión en 2011 de los derechos humanos en la Carta Magna Nacional, la reforma fue mayúscula, porque hay principios, porque hay un sentido distinto para las garantías individuales que habíamos abrazado desde el 17 y que ameritaría volver al texto mucho más sobrio. Cuando vemos la nacional y la local, como dices, con detalles que no tendrían que estar en una constitución, dices bien. El financiamiento a partidos. Ese ya no es un pacto, ese es un acuerdo entre políticos para más o menos administrar. ¿Y qué hacemos el poder. para que la Corte no nos declare inconstitucional algo? Pues mételo en la Constitución. Exacto. Total. Entonces, el debate me parecería sano. Si estamos ahorita en ese momento, quizá no. Tenemos otras prioridades que el Estado debe atender con una urgencia mayúscula y meternos en ese debate. Y peor si es político. Es que ahí está el debate. Y ahorita abrimos también la mesa, que ya está con nosotros Mauro Garza, pero el constituyente que están promoviendo creo que es excesivamente partidista. Sí. Sí, son 111 escaños de constituyente, 38 serían para diputados locales, 20 para diputados federales, 3 para senadores, 5 representantes del Poder Judicial, 5 representantes del Poder Ejecutivo. Allá van 71 de 111 y solamente serían 40 constituyentes electos, 2 por distrito. Y si asumimos que todos los que llegan son sociedad civil, imaginemos, los 40, aún así, las fuerzas partidistas tendrían una mayoría clarísima para redactar la nueva Constitución. Sí. Después, habría que ver si la convocatoria se abre un poco ya una vez que esté instalado este constituyente, pero de entrada, así como pinta, es un asunto político, no es un asunto de un pacto social, que le dé sentido al Estado, que recupere lo que hemos perdido, que le dé sentido no solo a los políticos, que le dé sentido a cualquiera que vive aquí diciendo de esto se trata el juego en sociedad en Jalisco. Ese debate sería muy sano. Como está diseñada la composición del Congreso Constituyente, no parece que vaya a suceder. Mauro Garza, presidente de Coparmex, ¿cómo estás? Muy buenos días. Enrique, qué gusto saludarlos y qué gusto poder platicar con todo su auditorio. Una nueva constitución en Jalisco, ¿qué opinas de este tema? Bueno, coincide un poquito con lo que comentaba aquí mi amigo Augusto, porque tendría que ser un espacio para ese diálogo, para esa reflexión. Esperemos que se pueda llevar a la altura, que se puedan escuchar las distintas voces, que se pueda poner sobre la mesa los grandes retos que tiene Jalisco, como bien mencionado también Augusto. Hay temas que yo creo que hoy salen sobrando, hay temas que deberían de estar ahí, pero que es urgente y que también nosotros siempre hemos mencionado, muchas veces no hacen falta más leyes, sino que se cumplan las ya existentes. Oye, el tema del Estado de Derecho es fundamental, el poder transitar en ese tema que tanto nos duele. Yo creo que también tendríamos que hacer cumplir lo que ya está, y en esas reglas del juego, pues tendríamos que empezar por entender que se tienen consecuencias, ¿no? Da coraje y da rabia, y a todos nos duele enterarnos de el tema de la seguridad, el tema de la corrupción y el tema en que simple y sencillamente no pasa nada. Entonces yo creo que si queremos cambiar las reglas del juego tendremos que empezar por hacer cumplir las ya existentes. Pero un gran acuerdo social, ¿no, Mauro? Porque, a ver, lo que preocupa es que esta nueva constitución sea monocolor. Es decir, que porque un partido político tiene mayoría en este momento en Jalisco, o si sucede a nivel nacional, en cualquiera de los dos ámbitos, ese nuevo texto constitucional no surja de un gran pacto social, sino simplemente de un acuerdo entre partidos políticos. Sí, definitivamente si se habla de que sea realmente un pacto social,
que así se maneje. Ya lo mencionaba, se hablan de 2 representantes por cada distrito. Habrá que ver también cuál sería la mecánica para tener esos 2 representantes. Y en el ejercicio que hacías ahora de estas matemáticas simples, en el que hablas que serían 40 versus los 110, habría que entender qué tanta representatividad tienen y realmente los diputados, si son capaces de escuchar a sus distritos por los cuales fueron electos, a los que llegaron por esta cuestión, los que llegaron por otros medios, tendríamos que entender qué están representando, que sí realmente se puedan escuchar las distintas voces y que le podemos dar una dinámica diferente a nuestro Estado. Bueno, todavía falta ver si el Congreso le mete mano, ¿no? Ayer Héctor Pizarro nos decía en la tarde que pensaban hacer algunas modificaciones a la propuesta del gobernador. Claro, ¿no? hay que ver cómo queda a final de cuentas. En términos generales, pues, se perfila así. Yo no creo que en el espíritu político que tiene la propuesta del gobernador, es eminentemente político, no social, ese me parece que no lo tocarían demasiado. A mí me gustaría que todos los constituyentes fueran electos. Todos, claro. Todos. Claro. Porque, digamos, este Congreso no tiene legitimidad para redactar una nueva Constitución. Porque no fue electo para eso. Fue electo para legislar o reformar, así pero no para abrogar la Constitución del 17. Y para darse sus propias leyes, ¿no? Eso sería inusitado. Tendrían que ser electos para eso. Y como bien con dices, ese mandato. Además, yo creo que la sociedad en Jalisco ha construido una cultura muy profunda, hay muchísimo conocimiento y deberían participar quienes han dado muestras de conocer qué es una constitución, que conocen la ciencia política, porque si no ponemos a jugar esa parte en diálogo con los ciudadanos, con sus necesidades, vamos a quedar otra vez con un ordenamiento que solo sirve para dirimir conflictos entre miembros de partidos políticos. Vamos al corte, estamos platicando con Mauro Garza, presidente de Coparmex, vamos a hablar de empleos, economía, panorama internacional y también, ¿quién va a ser rector de la UDG? Augusto, tú ya sabes, ya te mandaron el mensaje. ¿O? No me han mandado el mensaje. ¿Todavía no? No, quizá porque no tienen mi teléfono. A ver, en términos de probabilidades, ¿quién crees que sea? Yo creo que por méritos y por la trayectoria, por lo que necesita la universidad, yo creo que Ricardo Villanueva representaría un puente agradable, sin demeritar a ninguno de los demás. Me parece que todos tienen merecimientos, pero viendo el contexto en el que está la universidad, el contexto en el que está Jalisco, lo que necesita la universidad. ¿Tú crees que va a ser Villanueva? Él podría tener un perfil adecuado. Si tuvieras que meterle billete, dirías es Villanueva. Sí, si lo pusieras en términos futbolísticos, te dirías pero ahorita, sí, eso creo. Hablamos del Barça Madrid también. Mauro. Sí, definitivamente. Yo creo que se habla ahí también de un brinco generacional. En el caso de que llegara Ricardo, yo creo que también demostró capacidades en la administración pública, sobre todo ahora que la universidad enfrenta retos con el tema del presupuesto. Creo que demostró habilidad para manejarlo en su momento en Guadalajara, en una situación muy compleja. Creo que pudo resolver el tema de la deuda. Creo que esa experiencia puede servir para los retos que ahora enfrenta la universidad con estos ajustes de presupuesto y con los temas que enfrenta, y también por el buen diálogo que puede tener con el gobierno actual y también el buen diálogo que ha demostrado tener pues con otros organismos, tanto de la sociedad como organismos empresariales. Yo también creo que va a ser Ricardo Villanueva. Sabremos a las 11 de la mañana. Entonces no queda mucho. Vamos al corte. Recuerda el WhatsApp 33 18 80 76 41. Bueno, mañana con 20 minutos, te recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41. Con nosotros está Augusto Chacón, director ejecutivo de Jalisco Cómo Vamos, y Mauro Garza, presidente de Coparmex. ¿Cómo ves el panorama, Mauro, a nivel nacional? Ya hay algunos síntomas de que tal vez tengamos un año de desaceleración en materia económica, tal vez no lleguemos al 2% de crecimiento económico. ¿Cómo ves en general el panorama nacional? Complejo, definitivamente empezamos a sentir mucha incertidumbre, cuestión que preocupa. Anteriormente, las llamadas de las grandes empresas y sobre todo empresas transnacionales, cuando tenemos la oportunidad de diálogo fuera del país con los grandes directores para hablar sobre el tema de inversión. En el caso concreto de nuestro estado había 2 preocupaciones que siempre nos marcaban, que era el tema de seguridad, era una preocupación que siempre nos hablaban del mismo, y el segundo nos hablaban del tema de movilidad, de calidad de vida de los colaboradores. Hablaban y siempre ponían sobre la mesa que aunque ellos ponían el servicio de transporte, pues no dejaban de ser por lo menos 2 o inclusive hasta 3 horas de traslado para los colaboradores, lo cual restaba de manera significativa la productividad y obviamente la calidad de vida. Durante muchas giras nos mencionaron estos temas. Hoy ya esa no es la preocupación, hoy ya la agenda la marca lo nacional,
Hoy ya el tema de la incertidumbre en cuanto a la paz laboral, todo este tema de la frontera, lo que se dio, todo este cambio que se viene con el convenio 98, todo esto que puedan existir diferentes sindicatos y que no existan las reglas claras, si será la titularidad de uno o si podrán convivir más. Estas cuestiones ya empiezan a ser preocupación. También empieza a marcar agenda un poquito los temas que ellos ven de una mala manera que se están dando en cuanto a infraestructura productiva. También empieza a marcar agenda este tema de cancelaciones que se acaban de dar de esta cuarta ronda, la cantidad de miles de millones de pesos que se van en cuanto a inversión y también la oportunidad de poder tener energía mucho más barata que para las empresas, para hacerlas más competitivas. Para algunas puede ser decisión de poner una planta en nuestro país o en otro, el tema de la energía, y nosotros ahí acabamos de cancelar una muy buena oportunidad, y parece que el tema también de energías renovables, pues como que suena absurdo. Aquí parece ser que la tendencia ahora será quemar combustóleo, ¿no? Entonces, sí, las refinerías, ¿no? y los temas de proyectos ambientales y todo, como que parece que son temas que no están dentro de la agenda de este gobierno, y realmente el impacto que se está dando a nivel internacional sí preocupa, y eso obviamente pues detiene el tema de las inversiones. Otra vez tuvimos un foro económico donde teníamos a 4 destacados economistas y ellos nos hablaban que durante 20 años pues su tarea fue muy fácil, porque decían cuánto va a crecer México, el 2%, y realmente el margen de equivocarse era mínimo, ¿no? Era 1.8, 2.2, ¿no? Y parece ser que ese 2% lo veíamos mal. Y hoy nos hablaban que ojalá y no extrañamos ese 2%. Entonces ya cuando el primer año siempre es complejo, ¿no? El primer año, Peña, su primer año creció al 0.8. El primer año siempre es complejo, eso lo teníamos muy claro. La inversión extranjera directa ya en el año anterior se dio una baja de manera significativa, y obviamente eso tiene un impacto, pues normalmente lo vamos a ver en la generación de empleos este año. Nosotros ya hicimos una expectativa a la baja de cómo veníamos creciendo. Y ese tipo de cuestiones hacen que de por sí el primer año, que es complejo, pues suene mucho más complejo. Y también en gasto público, ¿no? Justo hemos visto, lo publicaba creo que ayer el Financiero, 25% menos de gasto público, porque al principio pues se generan nuevos programas, desaparecen algunos, y de pronto es complejo que los recursos públicos empiecen a fluir en la economía. Que no ha sucedido. De hecho, la administración pública federal y también las estatales son famosas por su mal ejercicio del dinero. E iniciar lento, ¿no? A veces nos enfocamos mucho en el mal gasto y no vemos mucho el no gasto. Cosas presupuestadas que no se ejercen, lo que es terrible para un país que necesita tanto del gasto público, y en este parece que la pericia para gastar y la pericia para darle continuidad a lo que sí estaba funcionando no aparece todavía. Eso genera esta incertidumbre que se ve desde la actividad económica, que se ve también en las relaciones políticas y sociales, con algunos incertidumbres, por ejemplo, para no ir al mismo tema de Mauro, entre los adultos mayores, que si llega la pensión, que si no llega la pensión, en las guarderías, las cosas que deberían caminar en automático se ven trastocadas por una la idea manera, de cambiar todo, ¿no? La idea de que todo lo anterior no servía, y todos los días nos están diciendo todo lo que hicieron todos estos años no sirve, tenemos que hacer algo nuevo, pero eso nuevo todavía no acaba de lucir, todavía no acaba de parecerse a nada, y eso puede incrementar esta siempre conocida dificultad del primer año. Ellos mismos en la Administración Pública Federal se están metiendo el pie para que sea todavía más complejo, con algunos rasgos de buena suerte, el dólar debilitado, sí. El mundo entrando en desaceleración de la inflación, de la globalización. Ahora hay una visión más interna hacia las fronteras. Eso le ha beneficiado a este régimen, pero de todos modos la perspectiva no es mala. Somos muy duros a veces a juzgarlo porque las expectativas son altas. Se nos olvida que lleva 2 meses o 7 si lo medimos a partir del 2 de julio, ¿no?, del año pasado, que en realidad tenía el como control. era presidente electo en funciones, ¿no? Así es. Pero el caso es que la crítica va en función de las expectativas que López Obrador fijó, y eso puede hacer que sea mucho más duro este primer año, y al menos en lo que vamos ya lo está haciendo. Ahora, el entorno económico, Mauro, no es digamos tan negativo, ¿no? El tipo de cambio está más o menos estable, el presupuesto, más allá de algunas dudas, no hay un déficit que sea inmanejable. Es decir, el contexto no es tan malo para que la ciencia pueda dar resultados en este. Al contrario, creo que podemos perder una oportunidad. Esta guerra comercial que se está dando entre China y Estados Unidos podría significar para México una oportunidad extraordinaria. Si bien todas las expectativas hablan de que Estados Unidos no va a crecer al ritmo que lo venía haciendo,
sí nos daba una oportunidad de tomar una rebanada aún más grande de ese pastel que es el mercado americano, debido a la relación tensa que se tiene de Estados Unidos con China. Ahí se perfilaba una oportunidad marcada para nuestro país de muchos proyectos que hoy se estaban haciendo en China que se pudieran hacer aquí en México. Y muchas de las empresas transnacionales que tienen presencia en estos dos países estaban evaluando a México como una oportunidad real de poder cambiar ciertos proyectos que se realizaban en nuestro país, y eso nos hubiera dado una gran oportunidad en cuanto a generación de empleo, una gran oportunidad en cuanto a la exportación, y obviamente también con estos temas del tratado que se estaban mencionando, de sustitución de importaciones y de elevar el contenido regional y en este caso el contenido nacional, que eso genera mucha riqueza. Entonces creo que esa oportunidad la estamos perdiendo, y dentro de lo complejo de ese año sí se está evaluando, como dice Augusto, es pronto para evaluar lo que se está haciendo, pero también están evaluando los planes sobre lo que pensamos hacer. Y recordemos que el cambio que se dio en la calificación crediticia ahora con Pemex, pues ya nos costó al país 20,000 millones de pesos, de ese tamaño, porque muchas veces, pues, ¿qué tanto cambia de B más a B menos? 20,000 millones. A veces las calificadoras, ¿no? Y quedan temas como que no los aterrizamos. Sí, ya aterrizando ese dinero, tema, ¿no? va a estar 20,000 millones de pesos. Recordemos que aquí tenemos un gran problema de 3,000 millones de pesos para terminar una obra como la línea 3. Sí. Con estos 20,000 millones de pesos se puede haber pagado la línea 3 y muchas otras cosas más, muchos otros proyectos importantes para nuestro país. ¿Qué nos están evaluando? Los proyectos. A final de cuentas, el cambio de la calificación no fue por lo que hizo Lozoya al frente de Pemex y por todos los casos de corrupción. ¿No? Eso no se puso sobre la mesa. Realmente se puso sobre la mesa. A ver, ahora ustedes que están al frente de la empresa más grande de México, ¿qué es lo que piensan hacer? Y cuando presentan lo que se piensa hacer, pues ellos nos dan una calificación. Entonces no es un tema subjetivo de si a nosotros nos pareció o no. Pues a las calificadoras internacionales no les gustó el proyecto porque creemos que va en contrasentido a cómo está avanzando el mundo, ¿no? Ahora, se supone que se va a presentar un proyecto para sanear Pemex. El asunto es lo que cuesta sanear Pemex y cómo le haces para pagarlo. Porque al final Pemex aporta divisas importantes, y se supone que le vas a quitar los impuestos que paga Pemex, los derechos que paga Pemex, pues solo tienes que sustituir con algo, y se llama impuestos o se llama deuda. Claro, no, claro. No hay otra forma, ¿no? Sí, como dice Mauro, Pemex es una gran señal de México hacia el mundo. Si bien las calificadoras ven algunos gestos buenos, como la reducción de la empresa, el acotar las prestaciones, eso que ya medio se perfila, lo demás está por verse. ¿Quién va a hacer la inversión que se necesita en Pemex? ¿Quién va a correr con los pasivos laborales inmensos que tiene Pemex? Y si no cae más en su calificación es porque tiene al Tesoro mexicano detrás como un aval, no formal, pero que a final de cuentas se quedaría con esa deuda que nos costaría todavía muchísimo más. No es un asunto estrictamente ideológico. Pemex juega desde hace mucho en la arena global de los negocios y es medida en ese sentido. Y juega de forma injusta. Además, lo ponía hoy Enrique Quintana en su columna, el porcentaje que pagan impuestos. Claro, pues haría que cualquier petrolera del mundo sería insustentable. Claro. Lo que le está pasando a Pemex, por supuesto que es un sindicato corrupto, un manejo político de la empresa, todo lo que puedo decir, pero también un esquema fiscal injusto para la empresa productiva. Injusto para la empresa, pero el gobierno federal, a pesar de que somos menos dependientes del petróleo, no se ve sin esos impuestos. Y si los quita, es boquete. Tapar un hoyo para destapar un hoyo para tapar, ¿no? Otro. Entonces es un problema. Mauro, sobre Pemex. Creo que sobre Pemex también lo que no gusta, además de estas adecuaciones que se tienen que hacer con el tema del impuesto, y hoy también recordemos, pues, podríamos ser mucho más competitivos lo que estamos pagando hoy por el costo de gasolina. Hoy también hablaba por ahí un editorialista que podemos estar pagando 4 pesos por encima de que si hubiéramos seguido con la fórmula que estableció el gobierno anterior. O sea, de la liberalización. De la liberalización, pudiéramos estar hablando de tener una gasolina hoy a niveles de 16 pesos. No de por 20, el costo mundial del crudo. Por el costo mundial del crudo, y bueno, cualquiera de nosotros que viaje a Texas o a California, pues se encuentra la gasolina mucho más barata en Estados Unidos que la que nosotros estamos pagando. Y reitero, estos proyectos de las refinerías parece ser que no hicieron el clic adecuado. Se habla de poderlos terminar en un tiempo. Obviamente ya cuando hablas con los especialistas te hablan que en ese periodo que ellos piensan terminarlo, ¿no? Difícilmente lo podrán lograr, y además la rentabilidad de las mismas es una rentabilidad muy baja que no da para costear la deuda y la inversión que se tendrá que realizar. Vamos al corte y hablamos de Jalisco. Zona 3.
9:33 a.m. Gracias por tus comentarios y mensajes. Estamos esperando, en media hora empieza la sesión del Consejo General Universitario, porque ya en el WhatsApp hay gente que discrepa de la postura tan unánime que tuvimos en esta mesa. Está muy bien. Yo digo, ¿para qué sesiona el Consejo si ya dijimos? Oye, mire, exacto, ¿va? ¿Para qué? Oye, y bueno, al final esta decisión se toma con un voto, ¿no? La diferencia la marca un voto. Ahí sí, siempre el voto de Raúl Padilla López. Estamos con Augusto Chacón, con Mauro Garza, presidente de Coparmex. Mauro, en el plano local, hemos hablado tal vez de menos empleos en 2019 en Jalisco, también algunos síntomas de desaceleración de la economía local. ¿Cómo ves el panorama local del Estado? Yo creo que hay una oportunidad, definitivamente se ha mostrado que hay una gran unidad dentro del sector empresarial, hay un gran diálogo con la academia que durante años se perdió. Entonces eso hoy nos habla de poder redireccionar el vocacionamiento y también lo estamos haciendo de manera regional. Hay síntomas muy positivos. Anteriormente 9 de cada 10 empleos se generaban en la zona metropolitana. Hoy ya el 25% de los nuevos empleos se están generando en el interior del estado. Eso también habla del dinamismo que está tomando. Y eso ayuda a frenar migraciones, ¿no? Definitivo, y también genera riqueza local, genera oportunidad de crecimiento. Claro. Eso también debe de promover la infraestructura para el desarrollo en el interior del estado. Y vemos de parte del gabinete económico que lo tienen muy claro y que entienden la importancia de las regiones, inclusive hay regiones que prácticamente para el PIB del estado no generan nada. Entonces, ahí tenemos una gran oportunidad, creo que está alineado, creo que este gran vínculo que se tiene con los organismos de la sociedad civil, con los organismos empresariales, con la academia, y queremos de reconocer que el gobierno está escuchando y estamos trabajando de la mano estos proyectos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer que nuestro estado sea mucho más atractivo y nosotros lo hemos definido muy claro, ¿no? Tiene que haber certidumbre para la inversión, el tema de Estado de Derecho es fundamental, tenemos que resolver los grandes temas de seguridad, de corrupción judicial, y de impunidad, ¿no? Y poder judicial. Ahí tenemos un gran trabajo que realizar para que realmente en Jalisco se considere que hay Estado de Derecho y que se cumplen las leyes. Ese es uno de los grandes temas que tenemos que resolver. El segundo tema que tenemos que resolver es infraestructura para el desarrollo. Ahí está el tema del aeropuerto, la segunda pista no es un capricho, ya es una necesidad. El aeropuerto tiene capacidad en los horarios pico de hacer 40 movimientos, hoy está realizando 38, ya no hay oportunidad de crecimiento. Recordemos que también es el aeropuerto que más carga mueve, entonces también ahí hay una oportunidad de detonar crecimiento en la parte de carga. Esa infraestructura pues realmente tiene que generar desarrollo, tiene que generar inversión y se tienen que poner las condiciones. Si no hay recursos federales, como ya lo dejó muy claro para el tema de línea 4, saneamiento del Río Santiago, infraestructura carretera, terminar la línea 3, pues tenemos que ser creativos y tenemos que pensar espacios donde venga la inversión privada. El nivel de inversión pública en Jalisco es bajo para lo que necesitamos. Para este 2019 son 5,000 millones de pesos. Me acuerdo que en el segundo debate el gobernador Enrique Alfaro decía que el déficit de infraestructura lo tenía en torno a los 115, 120 mil millones. Tendrías que invertir 24 años con todos los factores equilibrados para más o menos solventar esa deficiencia, ¿no? La deficiencia y más lo que se acumula. Más lo que se acumula, exacto. Claro. Sí, la verdad, la infraestructura es un gran problema. Qué bueno que se esté generando riqueza en las regiones, eso viene muy bien, pero si al mismo tiempo no les damos otro tipo de satisfactores y facilidades, no vamos a inhibir la migración. Desde educación, carreteras, exacto, conectividad, hospitales, internet, hospitales. Es una inversión mayúscula. A mí me parece que el equipo de economía del gobierno del estado luce bien, conocen, entienden y sobre todo se prestan al diálogo. Están siendo muy cercanos. De manera muy accesible. Me parece que ahí hay una gran oportunidad. Lo que decía Mauro es central. ¿Qué tipo de creatividad necesitamos poner en juego para tener esos recursos que nos hacen falta? ¿De qué manera las asociaciones públicos-privadas pueden ser de beneficio para todos? ¿De qué manera podemos convencer a los inversionistas de que su tasa de retorno no sea tan inmediata? Porque eso siempre nos que la apuesten un poco más, que la apuesten, ¿no? a un mediano plazo, cuando menos a un largo plazo. Ese tipo de creatividad, inclusive temas de ingresos extras para los gobiernos que le están buscando, no viene mal a cambio, por supuesto, de que recibamos mejores servicios públicos, de que nos rindan cuentas adecuadamente. Y con buenas concesiones, transparencia en los acuerdos. Todo, así es. ¿no? Tenemos todo para que Jalisco no se preocupara tanto por el clima nacional. Lo que nos surge poner en práctica es un Estado de Derecho creíble. ¿Cuántos municipios en realidad tenemos más o menos perdidos porque no hay gobierno, o el que hay no es el que
pensamos que hay. Y eso se vuelve muy importante, de qué manera podemos conectar mejor la costa con el norte y del norte hacia Estados Unidos. Todo eso está ahí, pero ¿hay con qué? No somos un estado pobre, generamos riqueza, generamos alimentos, nos falta tener certidumbre energética, nos falta impulsar energías limpias, producir mucho más de la que estamos produciendo para consumir. Somos uno de los estados que menos produce y tenemos muchísimas ventajas para producir y no lo estamos haciendo. Y salarios, que es algo importante. En materia de generación de empleos, Mauro Garza, tú me corregirás, pero creo que tuvimos un pico de 90,000 empleos. Es correcto. Anuales En 2017, fue, digamos, fue el pico más alto, en 2017 93,000 empleos. En este momento estamos pensando en qué cifra para 2019. Estamos pensando alrededor de los 50,000, con una variable que puede haber un escenario optimista que podemos llegar a 55 y con un escenario pesimista que podemos estar por debajo de los 45,000 empleos. ¿Y esto cómo lo interpretamos? ¿Es por la falta de inversión pública? ¿Tiene que ver con que estamos relativamente cerca del pleno empleo, es decir, en un nivel de 3 punto y cacho en términos de desocupación? ¿Cómo interpretamos que está cayendo tanto la cifra? Mira, cuando nos comparamos contra 93,000 hay que poner sobre la mesa que hubo una parte muy importante de formalización de los empleos. Recordamos que en el sexenio pasado se le denominó el sexenio del empleo, y una parte muy importante de los mismos fue formalización. Entonces realmente no fueron generación de nuevos empleos, sino más bien formalización de los mismos. Entonces, dejando de lado la parte de formalización, realmente discutiendo el tema de generación de empleos, pudiéramos estar hablando que la caída no es tan significativa. ¿Qué necesitamos hacer? Definitivamente la inversión extranjera directa se cayó en el 2017, se cayó en el 2018. Necesitamos ser lo suficientemente atractivos para poder retomar el ritmo de crecimiento. Y también el tema de tasa de desempleo, de desocupación, tenemos la más baja en la historia. Entonces también eso habla de que cada vez es más complejo, inclusive encontrar personal. Hoy lo vemos con muchas de las empresas que están buscando talento en el interior del país, inclusive de otros países. Vemos ahí la cantidad de extranjeros que empiezan a llegar a nuestra ciudad, sobre todo a proyectos relacionados con la innovación, con la creación, y que también son empleos muy bien remunerados. Ahí la parte importante de estar en esta gran vinculación con la academia, y que estamos perdiendo una gran oportunidad como Estado, y esa gran oportunidad se llama que tenemos la mayor tasa de deserción escolar entre los alumnos de secundaria con preparatoria. Entonces, todos estos empleos que pueden ser muy bien remunerados, todas estas empresas que están buscando y que encuentran a Jalisco como un estado muy competitivo, sobre todo el crecimiento de California, que estamos a un vuelo directo, que es una ciudad muy atractiva y que además la calidad de vida y el costo de vida es muy distinto al que se tiene en California, que es muy alto. Ahí tenemos una gran oportunidad. ¿Qué necesitamos? El talento. Y el talento se nos está yendo en esos jóvenes de entre 15 y 18 años, que más del 50% no está en las aulas. Ahí tenemos un gran reto, creo que la Secretaría de Educación lo entiende muy bien, la Secretaría de Innovación lo entiende muy bien. Tenemos que ser capaces de cambiar los planes educativos para que los jóvenes no los perdamos en la secundaria y que realmente puedan seguir estudiando, puedan seguir adquiriendo las aptitudes y las capacidades que les permitan incorporarse en el mercado laboral. ¿No? Porque tal vez muchos jóvenes que dejan, muchos adolescentes que dejan la secundaria muchas veces, Augustos, para salir a trabajar, porque tal vez en la familia con un solo salario no les ajusta para llegar a fin de mes. Es decir, también entender esa compleja realidad social, ¿no? Es muy compleja. Por un lado está, sí, la necesidad de trabajar o la imposibilidad de que la familia siga sosteniendo a alguien que no aporta. También es cierto que necesitamos una reforma muy importante en educación media básica y media superior, porque ya no resulta atractivo para los jóvenes mantenerse. Hay otros estímulos externos, porque además nos cuesta cada vez más trabajo diseñarle a los jóvenes una trayectoria a partir del estudio. Es una imposición social, pero no saben a dónde van a ir a dar. Primero, hay incertidumbre respecto a que la prepa los reciba. Y después hay incertidumbre respecto a que la universidad... Mucho, ¿no? O sea, hemos mejorado en el 78% de admisión de secundaria y preparatoria, ¿no? Quizá un poco menos. Yo tenía ese dato que fue del último informe de Aristóteles. Igual el caso es que sí, están esos jóvenes que los vemos por todas partes sin encontrar un trayecto adecuado, pero el económico, la calidad de la educación que estamos impartiendo, la calidad de la infraestructura en la que reciben esa formación los jóvenes, en todo eso hay que intervenir para formar este talento que se está necesitando
a nivel de contrataciones, pero también necesitamos emprendedores que surjan a partir de esa formación y que detonen, que sean parte del desarrollo. Me parece que sí tenemos una deuda grandísima con los jóvenes en términos de expectativas y en términos de lo que les estamos dando en el presente. Sobre los salarios, Mauro Garza, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para revalorizar los salarios en Jalisco? Nosotros desde Coparmex siempre hemos pugnado por ese tema. Si alguien ha empujado el tema del incremento al salario mínimo hemos sido nosotros, y definitivamente ahí tenemos una gran desigualdad y así lo hemos manifestado, y creo que ahora en el 2018 quedó de manifiesto el gran tema de desigualdad que tenemos en nuestro país. Ahí tenemos un gran reto que tenemos que resolver, tenemos que seguir empujando el tema de productividad, tenemos que elevar los salarios, eso está muy claro, y también en la medida en que se tenga una tasa de desempleo inferior, inmediatamente los salarios tienen que empezar a ir hacia el alza. Nosotros comentamos que ojalá y fuera por convicción, pero también definitivamente cuando el empresario requiere auxiliares contables, choferes, etcétera, cualquier profesión, obviamente pues hace una oferta, y ante la gran cantidad de oferta de empleo que existe, pues obviamente están tomando los mejores sueldos. Entonces también eso empieza a elevar los sueldos, y esto lo vimos claramente en Guanajuato, en Querétaro, que primero empezó a tener una tasa de desempleo muy baja y en segunda parte empujó los salarios al alza. Entonces ese efecto se tiene que dar en nuestro estado y así lo hemos venido comentando. ¿El incremento al salario mínimo crees que tendrá impacto? Los 102 pesos. Los 102 pesos que llegó, sí fue aquí el sueldo promedio es de 3 salarios mínimo, es lo que se tiene aquí en Jalisco, entonces el impacto no fue tan significativo como se pudo haber dado en otros estados, pero definitivamente las empresas hoy tienen que ser más creativas pues para poder atraer personal, y obviamente pues tienen que mejorar sus prestaciones y tienen que elevar los salarios, eso también lo estamos notando. Los salarios, Augusto, hay que esperar que el mercado los adecúe, o hay algo que pueda hacer el Estado para incrementar los salarios. Bueno, de entrada estimular a los empresarios a quitarles costos que ahorita están con los que están corriendo, costos de seguridad, costos por desgaste de maquinaria, por deficiente infraestructura, etcétera, etcétera. Hay que someter una presión, pero también el gobierno puede hacer mucho para esta igualdad a partir de una distribución más justa de la riqueza que sí se produce a través de los servicios públicos, a través de salud, a través de educación. Entre menos le cueste a la gente, porque eso surge de la bolsa que es común, por supuesto la calidad de vida se incrementa. Y como dice Mauro, a final de cuentas, si no hay desempleo o si estamos en el límite mínimo, los salarios van a empezar a subir. No podemos esperar, la desigualdad es tan grande que no podemos esperar a que el mercado actúe por sí solo para igualar los salarios. Tenemos que intervenir desde el gobierno a través de servicios públicos, y tenemos también, como Coparmex lo ha hecho, que impulsar el incremento real de los salarios. Se dijo todo el sexenio pasado, sí, mucho empleo, pero la gente no está satisfecha con lo que recibe por ese y una por ese red empleo. también de protección social, ¿no, Augusto? Porque una cosa es que tu salario también te tenga que ajustar para pagar escuela privada, para pagar Sí, coche privado, para pagar tu pensión. Es a lo que me hacer refería ahorro, con los ¿no? servicios públicos. Si tú elevas la calidad de la educación, pues quizá muchos papás no van a tener que gastar ese Claro, en 30% una escuela de su privada, salario en una escuela privada. O en pagar un hospital privado para que te atiendan, porque en el Seguro Social te dan una cita para los próximos 2 años. En salud, y si a través de los impuestos tienes un servicio público que funcione y que en lugar de 14 pesos para ir a tu lugar de trabajo, un simple transbordo que te cueste lo mismo, para muchísimas familias ese es un incremento directo que sí podemos poner en práctica, y que con un adecuado gasto del dinero común seguramente lo podemos hacer. Simplemente no se ha discutido. Sí, los salarios es importante que estén a la altura del trabajo y de lo que se produce, pero al mismo tiempo es muy urgente que el gobierno entre con su parte para igualar todo esto: salud, educación, vivienda, movilidad, espacios públicos. Todo eso le quita costos de vida a las personas y facilita que vivamos mejor. Antes de despedirlo, Mauro, sobre la brecha salarial, ¿qué han identificado ustedes? Brecha entre hombres y mujeres. El dato que tenemos es el que publicó Raquel Partida: 18% de distancia entre el salario de un hombre y una mujer por hacer el mismo trabajo. En Coparmex, ¿qué han identificado en este tema? En Coparmex definitivamente siempre hemos pugnado por la equidad de talento. Definitivamente, si las mujeres cada vez están realizando las funciones de la misma manera, e inclusive mejor que la realizan los hombres, pues les tiene que pagar
por lo que están realizando. Siempre hemos pugnado por eso, estamos incorporando prácticas para evaluar qué están haciendo las empresas, que se puedan certificar en mejores prácticas en cuanto a equidad de talento. Y definitivamente esperamos que esa brecha se reduzca, ¿no? ¿Notas que sigue habiendo una cierta cultura machista en las empresas? Como se usa en todos lados, en los medios, en las universidades, en los partidos, ¿no? Sí, nos vinieron y nos presentaron un estudio de cómo está México con respecto a otros países, ya no hablemos de Europa, sino de Latinoamérica, y sí tenemos una brecha con países como Costa Rica, como Colombia, como Perú, estamos por debajo de ellos en el tema de equidad de talento, equidad de género, y ahí tenemos mucho que trabajar. Augusto, sobre la brecha salarial. Es una de las injusticias más terribles, ¿no? Y que la ejercemos al grado que la hemos normalizado. Nos parece normal que una empresa no contrate a una mujer embarazada, nos parece normal que le paguen un poco menos, ¿no? Que no haya directoras, lo vemos en cualquier fotografía, no hay directoras en cualquier reunión de empresarios, pero también en reuniones de académicos y todavía periodistas, por supuesto. Hay una gran brecha, el tema está puesto ahí. Es muy importante, no es menor, no es solo una exquisitez intelectual o de justicia académica. Es muy importante que la mitad de la población se sienta bien tratada por la sociedad, se sienta tratada con equidad. Eso sin duda nos va a cambiar a todos el panorama, porque a los hombres nos va a poner en circunstancias de ver no solo el trabajo, sino la vida en sociedad, que normalmente se la dejamos a las mujeres. Ahí está la gravedad de declaraciones del presidente del tipo: lo que necesitamos es que las mujeres atiendan bien a las familias, y eso va a acabar. Dios mío. Terrible. Y hay que decirlo, la brecha se construye mucho en la maternidad. Sí. O sea, apostar por un modelo en donde los permisos de maternidad puedan ser utilizados por hombre y por mujer ayudaría mucho a que la mujer no viera su carrera profesional trunca dentro de una empresa o dentro del gobierno, de lo que sea. De acuerdo. Ahí necesitamos equilibrar, que hombres y mujeres participen de esas licencias de maternidad, y que las empresas lo ustedes pónganse de acuerdo, ¿no? Claro. No tiene que ser la mujer forzosamente. Augusto, gracias. Mauro Garza. Muchísimas gracias Enrique. Gracias Augusto. Enrique, Mauro, gracias por el espacio. Vamos al corte y comentamos algunos temas. También comentamos el tema del departamento de Olga Sánchez Cordero, que ya nos están diciendo en Twitter que por qué no hablamos de ese tema. Ahorita regresamos. De la mañana con 53 minutos, nos escribe Diego Sánchez y dice: desde el nivel empresarial están a favor del nuevo Congreso Constituyente, Enrique. A la ciudadanía, ¿en qué nos beneficia una nueva constitución? Yo creo que nos podría beneficiar en discutir y ampliar, digamos, todos los temas que tienen que ver con los principios y con los valores que nos unen como sociedad. Es decir, hablar de libertades, hablar de derechos, de instituciones, la relación entre los poderes y la ciudadanía. Creo que podría servir, pero ojo, otra vez, la utilidad o no del instrumento tiene que ver con los cómo. Y si los cómo son impulsar un constituyente dominado por partidos políticos e intereses, digamos que va a ser poco productivo. Para mí tendría que ser un constituyente totalmente electo, con representantes que sean reflejo y espejo de la pluralidad que somos como sociedad, gente de todas las ideologías, de todas las profesiones. Eso sería un verdadero espejo de lo que es Jalisco, y no simplemente un intercambio de fichas entre partidos políticos. Creo que eso nos dejaría incluso en una peor posición. Fernando Reyes, yo creo que mejor fomentar elementos de participación social como plebiscito y referéndum. Bueno, lo ideal también, como en todo texto constitucional, es que se discuta a través de un constituyente y después que ese texto se pusiera a consideración de los ciudadanos a través de un referéndum, en donde el colectivo, el pueblo, refrenda un texto que discutieron los constituyentes. 7408, ahorita escuchamos tu mensaje de voz con mucho gusto. Miguel González, buen día. Si no se respeta la actual, ¿por qué se respetaría la nueva? Pues en realidad no habría ninguna razón, Miguel, para pensar que las condiciones cambiarían. Yo nada más añadiría un elemento. Creo que podría interpelar o incluso volverse más simbólica, tener más significado para los ciudadanos, si sabemos que esa constitución la construimos entre todos y que por lo tanto es un nuevo arreglo y un nuevo acuerdo entre nosotros. Podría tener más sentido respetarla que lo que sucede en la actualidad, pero en términos de garantizar que se respetaría más, pues por supuesto que no lo existe.
Nos dice Adán de la Cruz, a ver bien, Enrique, buen día, considero que se podrían crear las condiciones para construir acuerdos políticos y sociales y dar pie a esta nueva visión política del Estado. Creo es el momento, y cuando me refiero a momento lo digo en el inicio de este proceso en donde podría demostrarse la madurez política y los cambios que creo que se están dando actualmente. De hecho, si ha habido la intención de mejorar lo pasado, creo que hoy en día se podría dar la apertura. Para ello, pues sí, existe un contexto importante. Lo que creo es que la convocatoria a un constituyente tendría que ser plural y no simplemente reflejo de las, digamos, de los escaños de los partidos y de los de las instituciones representadas en este momento. Jesús Muñoz, el Congreso no solo no está legitimado como constituyente originario, sino que tampoco para reformar la constituyente permanente, ya que se necesitan los ayuntamientos para reformarla. Muy buen comentario, Jesús Muñoz, tienes toda la razón y gracias por el apunte. Alberto Vallardo nos dice, coincido con Enrique en cuanto que la iniciativa está hecha para que MC tenga el control del proceso constituyente, porque no se hace explícita la participación de la ciudadanía y no se incluyen cuestiones como el someter a referéndum la constitución que se propondría. Además, en principio, la promulgación de una nueva constitución implicará la renovación completa de los tres poderes. Es decir, habría que elegir nuevo gobernador y a otras personas que nos representen en el Congreso, quien a su vez deberían designar a nuevos, no más que ministros de la Corte, magistrados del Supremo Tribunal, pues al cambiar de régimen los poderes públicos actuales dejarían de tener vigencia. Cierto, se cambia todo, Alberto, y tienes toda la razón. Por lo tanto, no es algo simple, no es simplemente pues, se nos ocurrió hoy hacer una constitución, no. Tendría que ser un acuerdo social que tal vez nos llevaría una década poder ver una constitución con los consensos necesarios para que fuera un texto que nos interpelara a todos. Nos dice José Alfredo Enrique, buenos días. Lo de la creación de la nueva constitución me parece cosa de ego de parte de Alfaro. Tienen la misma línea que AMLO, por eso no se llevan bien. No se soportan porque quieren ser el centro de atención y trascender en la historia. Carlos León Dávila, buen día, Enrique. La rectoría de UDG está entre Villanueva y el CONE. Son los dos mejores perfiles. Nada más, Carlos León, que ayer en la noche Alberto Castellanos declinó, incluso lo colocó en un mensaje de Twitter, declinó su aspiración a ser rector, entonces ya no está en carrera. Eduardo Corona omite Penthouse, titular de la CEGOP. Bueno, lo comenté en mis redes sociales. Hoy la ministra, exministra y en este momento secretaria de Gobernación habló del tema y dice que ella dio la orden a la Secretaría de la Función Pública de que se hiciera pública su propiedad de este departamento, este Penthouse en Houston, y que bueno, no sabe por qué no se colocó. Creo que la nota está clara y está bien sustentada de parte del medio, de parte de Reforma. Lo que tal vez falta es la aclaración de la Secretaría de la Función Pública y que digan por qué, a pesar de la petición de Olga Sánchez Cordero, no se publicó esta propiedad con valor de 11 millones de pesos, un penthouse de Olga Sánchez que está en Houston. Hugo Mena dice, 2 caguamas, que se llama Padilla la ganadora, no sé si Ruth Padilla o Raúl Padilla, ese siempre gana, pero en el caso de Ruth Padilla, porque dices la ganadora, me imagino que te refieres a Ruth Padilla para ser rectora, veremos, ¿no? Aparte no son parientes, entonces no creo que tenga mucho que ver con eso. Ricardo Villanueva, mejor perfil que Alberto, dijo, buen día, en cuanto a las elecciones de la UDG, dice Mauricio Villarreal, lamento que declinara mi gallo, que era Alberto Castellanos, pero comparando los perfiles con Ricardo Villanueva, aunque creo que tiene un mejor currículum, no me agrada por el simple hecho de haber sido parte del gabinete de Aristóteles. Bueno, ahí está también lo político, ¿no? Abraham Gutiérrez, buenos días, Enrique. Una constitución política, 2 independencia jalisciense, 3 estado autónomo, y el resultado es un estado autónomo independiente de cualquier otro, con un congreso hecho para constituir que el derecho de los jaliscienses se ponga a trabajar, que tiene muchas cosas que hacer en Jalisco. Está descabellado literal. Norma, todo por un voto, sí, la columna, gracias Norma por compartirlo. Carlos Huerta, buen día, les compartimos el siguiente comunicado. Sí, sobre el asunto de la acusación de plagio de la propuesta de Enrique Alfaro, que por cierto ya hay algunas reacciones que les transmitiremos al ratito. Martín Murillo, buen día, Enrique. La Universidad Pública que la Universidad de Alfaro es plagiada de una tesis y ya respondió el gobernador Enrique Alfaro. Vamos a revisar su respuesta y en la tarde, por supuesto, que lo comentamos. Eduardo, buen día. Los funcionarios federales que faltaban de declaración 3 de 3 ya presentaron dicha declaración. Creo que no todos, algunos ya lo presentaron. Alfredo, leo en los diarios que el Congreso de Jalisco aumentó su presupuesto para nómina. Eso forma parte de la austeridad. Ayer platicamos con Paola Castillo y nos decía que no hay un aumento de nómina, incluso que hay 20 millones de pesos menos en el gasto del Congreso, pero retomamos esto más adelante. Nos escuchamos a las 6 de la tarde, vamos a estar en la tercera emisión de Zona 3 Noticias discutiendo esto y más temas. Ya tendremos el nombre del nuevo rector de la Universidad de Guadalajara y mañana a las 9 de la mañana está con nosotros Pedro Kumamoto para hablar
del nuevo partido político que está impulsando, que se llama Futuro. Escríbenos y participa con nosotros. Soy Enrique Tucen y hasta las 6 de la tarde. La información al momento. Escucha